grabar. Entonces, tenemos una muestra, número de hijos por casa que se encuentran en una cuadra. Este dato que a nosotros nos están brindando tiene que estar y se va a buscar su media geométrica. La media geométrica, como vimos en la fórmula, va a estar compuesta por la siguiente fórmula que antes vimos y que en este momento lo vamos a volver a ver. En ese caso sería, vamos a ponerle una vista más sencilla. Media geométrica va a ser igual a n. ¿N qué significa? Total de la muestra. En este caso, la muestra sería ¿cuánto? 10. ¿Por qué? Porque me dice que son 10 casas. Entonces, raíz décima ¿de qué? De x sub 1 elevado al cubo o elevado a la frecuencia. Entonces, si nosotros queremos poner acá un dato así sencillo, sería n, que sería el número de la muestra. Aquí sería la frecuencia, que va a tener otro nombre. Y en este caso, lo que nosotros vamos a tener es x sub 1. O sea, el dato de x, pero del primero. En ese caso, ¿cuál sería x sub 1? Vamos a tener que realizar una tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla de distribución de frecuencias lo vamos a realizar de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque no tenemos datos agrupados, o sea, son un rango pequeño, tenemos unos datos sencillos y no es necesario que nosotros tengamos que hacerlo con datos agrupados. Entonces, vamos a poner acá los nuevos datos. Tenemos xi sub i, n sub i y n mayúscula sub i. ¿Qué significa cada uno? X sub i son los datos de la muestra, o sea, esto. N sub i minúscula es la frecuencia y n sub i con la n mayúscula va a ser la frecuencia acumulada. O sea, eso van a ser los nuevos datos. X sub i, n sub i, que es la frecuencia, y n sub i mayúscula, que va a ser la frecuencia acumulada. O sea, solamente paso a mayúsculas y ya tengo frecuencia acumulada. Solamente. ¿Y eso qué significa? Pues como hemos hecho anteriormente, frecuencia, frecuencia acumulada, pero aquí vamos a cambiar un poco de nombres para tener una diferencia. En el caso de que lo realicemos con varios datos, usted puede tomar y dejar F como frecuencia y FA como frecuencia acumulada, que no hay inconvenientes. O sea, se acepta, se permite y no voy a bajar punteos por eso. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O pueden hacer lo que yo hice. En paréntesis, asigna n sub i o la f. En los ejercicios, si vamos a utilizar, como lo tenemos aquí expresado, n sub i y paréntesis frecuencia. Solo para ir reconociendo a qué pertenece cada uno. Solamente es para reconocer. Bueno, como son datos de frecuencia simple, vamos a seleccionar qué forma vamos a ordenarlo. Si forma ascendente o descendente. Yo, como lo quiero hacer fácil, lo voy a hacer en forma ascendente. O sea que voy a comenzar con el 1. Reviso, tengo un 2, tengo un 3 y tengo 4. Y de esta forma, yo ya tengo mis datos de la frecuencia simple. Cuento la frecuencia que se repitan, o sea, 1, 2, 3, tengo una frecuencia de 3. Paso con el 2, tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 veces repetidos, una frecuencia de 4. Una frecuencia del 3, que son 2, que se repite 2 veces, y 4 que se repite una vez. Realizo la suma, 3, 4 es igual a 7, más 2, 9, más 1, 10. Y correctamente me queda 10, 10. Frecuencia acumulada va a ser sencillo, o sea, 3, 7, 9, 10. Y ya tengo todos los datos necesarios para realizar mi frecuencia acumulada. Bueno, en este caso, la medida geométrica. Como aquí tenemos el dato que tenemos que elevar x sub 1 a su potencia, a su frecuencia, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, 1
elevado a la 3. Y así sucesivamente. Vamos a ver si puedo bajar un poquito más. Vamos a ponerle un 6. Ahí estamos. Vamos a configurar que todo tenga acá. En el caso de acá, vamos a tener un 2. Bueno, en ese caso, 2 a la 4. ¿Por qué? Porque su frecuencia es 4 y tenemos dato de 2. 3 a la 2 y 4 a la 1. Esos son los datos que obtengo de mi frecuencia, de x sub i. Ahora, acá lo vamos a multiplicar hacia 1 al cubo, 2 a la cuarta, 3 al cuadrado y 4 a la 1 potencia. Y ese resultado se va a multiplicar dentro de ellos. Y después se va a radicar sobre la potencia de 10. Así que, bueno, pregunto por un momento, ¿vamos entendiendo? ¿Hay alguna duda? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a poner la fórmula, que en este caso sería x sub i, el sufijo, el prefijo circunfijo, al 94, y sería el 3. Ahora, ¿qué significa esto? El sufijo, el prefijo circunfijo me va a indicar que esta casilla, o sea, el 3 va a ser la potencia. Vuelvo a hacer lo mismo, o sea, igual, casilla, prefijo circunfijo y 4. Y aquí voy a tener que 16. Si tienen duda, lo pueden realizar en la calculadora. Se van a dar cuenta que no cambia nada el resultado. Paso al 3, prefijo circunfijo y enter. O sea, aquí lo que estoy haciendo es 1 elevado a la tercera, 2 elevado a la cuarta, 3 elevado al cuadrado, y aquí voy a decir que esto es igual a 4 elevado, prefijo circunfijo, a la 1. ¿Qué tiene que ser? 4. Y estos datos, ¿qué voy a hacer yo? Pues bueno, lo vamos a multiplicar. Así de sencillo. Después de haberlo multiplicado, nosotros lo vamos a dividir. O sea, vamos a pasar. Este va a ser igual a 1 por 16 por 9 por 4. Y este 576, o sea que en este caso vamos a poner acá, que la sumatoria total de este dato, ¿cuánto es? 576. Y va a estar radicado sobre ¿cuánto? Sobre 10. O sea, raíz décima de 576. Vamos a ponerle aquí un cuadritos. ¿Cómo sería la fórmula? Bueno, en la calculadora sería fácil. Solo voy a la Shift y selecciono el X con cuadradito espacio. Y ya puedo obtener el espacio de raíz con el espacio vacío del radical y solamente agrego el dato que voy a radicar. Y en total me va a aparecer un dato específico. No sé si me entendieron ahí o quieren que se lo explique de otra forma. Porque igual aquí en Excel lo podemos hacer de la siguiente forma. Siempre ponemos igual. Vamos a colocar el 576, el prefijo circunfijo. Ponemos el paréntesis 1 dividido 10, que sería la cantidad, o en este caso vamos a poner acá sobre este. Y doy Enter. Y me da 1.88817502. ¿Qué significa esto? Pues bueno, raíz décima de 576. Solamente que aquí lo tenemos representado con fórmulas de Excel. Y acá sería como se tiene que ingresar en la calculadora. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, la otra forma
que yo recomiendo, y es mucho mejor antes de evitar hacer todo esto, o sea que aquí yo puedo agregar el valor de x sub i, prefijo circunfijo, n sub i, solo para hacer aseveración de lo que yo estoy haciendo, y que esto va a ser multiplicado entre todos ellos. O sea, aquí vamos a tener esto y aquí sería la multiplicación. Para comprobar que en verdad sea, en Excel tenemos esta fórmula, media.geom, pongo paréntesis, utilizo toda la muestra, cierro paréntesis y me tiene que dar el mismo resultado. En el caso que no me dé el mismo resultado, es porque es erróneo la fórmula. Y en la tarea, se tiene que realizar estos dos. O sea, hacerlo de la forma, como yo lo hice acá, crear la casilla x sub i con prefijo circunfijo n sub i. En el cuaderno solo sería su x sub i cuadrado n sub i y lo demás, los resultados ya elevados. Y el total se multiplica para que me dé el resultado del que voy a radicar. O sea, ¿cómo sería el final entonces? Raíz décima de 576. ¿Por qué 576? Porque es la multiplicación de los datos obtenidos en la distribución de frecuencias de los datos elevados a su frecuencia. O sea, aquí 1 dividido 3, 1 al cubo, 2 a la cuarta, 3 al cuadrado, 4 a la 1, que me da el total de acá. Vamos a encontrar un caso que vamos a tener exponenciales. El exponencial solamente es el contenido de los ceros que tienen los datos. Por ejemplo, si me aparece un 20 exponencial o un 10 a la 10, o sea, va a tener 10 ceros. Estamos hablando de millones o billones. En el caso que aparezca de esta forma, tenemos la opción de número para pasar el dato a la cantidad específica que nosotros queramos. Bueno, en el caso de acá, vamos a seguir con el resultado. Solo quiero dos datos. Entonces sería el resultado 8.89 y 8.89. O sea que ese sería el resultado de mi tabla de frecuencia. ¿Cómo lo hice? Aquí tengo las fórmulas. 1 a la 3, 2 a la cuarta, 3 al cuadrado, 4 a la 1. Resultado 1,1694. Multiplico 1 por 16 por 9 por 4, que es igual a 576. Ya obtenido el resultado, ya paso a la radicación. ¿Lo puede hacer todo de un solo? Sí, pero no lo recomiendo, porque pueden haber una complicación en la jerarquía de operaciones y lo que va a pasar es que no salga el resultado que queramos. Por eso tenemos la comprobación que sería la igual mediación, esta fórmula, para poder comprobar que sea el mismo resultado. Y si ustedes se dan cuenta, no cambió, o sea, se mantiene en el 1.89 sobre la cantidad de hijos que se encuentran en 10 casas a la cuadra. O sea que sería su media geométrica. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, jóvenes, eso sería todo por el momento de esta grabación.